Gautenaren Artolamendi eguneko zentroan gaude bisitan, eta gaurkoan berri eman egin genuen nola hitzarmen bat sinatu dugun aldaketatxo bat guretzako bintzatik garrantzia handikoa dena aurkezteko edo aurrera ateratzeko. Eta hori da, justu abuztuan 15 batean berri zabalik mantentzeko aukera izango dugula hitzarmen honen bitartez, eta horrekin guk uste dugu familiei ekarpen importante egiten diogula, eurentzako hemendik aurrera arnaz gune berri bat zabaltzeko aukera izango dugulako. Guk aprobetxatu nahi genuen komunikazio esateko, alde batetik hori ez, 20 plaza dituela eguneko zentru honek, eta 20 plaza horiek abuztuaren 20tik 31 zabalik egongo direla, eta horrekin, esaten nuen bezala, 20 eta 64 urteko autismoa duten pertsonak edukiko dute zerbitzu hori indarrean, eta baita ere, esan dezakegu beste 7 plaza dagoela, omen pareko, pareko eraikinean pisuak egongo dira, etxe bizitzak, goizalde egoitzan, eta horren eskutik baita ere, bien artean, etxe bizitza plaza guztira 78 direlarik, hor 57 egongo dira zabalik. 57 horiek egongo dirateke urte osoan, urteko egun guztietan. Esan gero kolektiboan ikuspegitik 3.500 pertsona daudela autismoa dutenak gure lurraldean, beraz, kantidadea kopuru oso garrantzitsua da, eta guk betidanik konpromisoa adierazten dugula foru Aldundi honek desgaitasuna duten pertsonekin. Kasu honetan esan beharra daukat, kopurua 86 milioi euroko inbertsioa egiten dugula guk urtero persona horiekin, eta hori da ia aurrekontuan ia 24% gizarte politiketan. Horrek esan nahi duena da azkenean 319 milioitatik kopuru horrekin guk gizarte politiketan daukagun politika importantenetako bat dugula justu hori, desgaitasuna duten pertsonen ingurukoa. Eta aipatzeko esango nuke, azkenean Gipuzkoan daukagun eredua dela elkarlan eredu bat. Alde batetik egongo lirateke erakunde publikoak baina gero baita dago hirugarren sektore bat, eragile batzuk, irabazi asmori gabekoak, eta horiekin daukagun elkarlana guretzako funtsezkoa dela gizarte politika kudeatzeko. Kasu honetan Gautenarekin ez da bakarrik zerbitzu egoki bat egiten dutela, eta hori funtsezkoa da, baina gero baita ere elkartasun, Gipuzkoak duen elkartasun joera hori indartu egiten dute. Kasu honetan adibidez, eurek egiten duten kanpaina, marea urtinaren ingurukoa, Gipuzkoako kostaldean, azkenean kontzientziazio hori eta jendearen justizia sozialaren aldeko konpromiso hori areagotzeko kanpaina horiek egiten dituzte, eta beraz, hirugarren sektore horrek egiten gaitu geroz eta solidarioago lurralde bezala. Eta hori guretzako funtsezkoa da. Gipuzkoan eredu horrek emaitza borobila ematen ditu, eta dauden erakundeak eta dauden eragileak urte askotako lanarekin dihardute. Kasu honetan Gautenak aurten betetze ditu 40 urte, eta horregatik zoriontzekoa da, eta gaurkoan aprobetxatu nahi genuen baita ere, zoriontze hori izan dadila baita ere elkarlan baten oinarri batekin, ez? Ez da bakarrik hitzak, baizik gero ekintzekin baita ere elkarlan hori aurretaratzea. Y decir simplemente, brevemente, que nosotros continuaremos con el compromiso de cooperación con el tercer sector, de las políticas sociales en el territorio, que vienen de las familias, vienen del compromiso de las personas, el trabajo voluntario. Yo creo que ese modelo es marca de la casa, forma parte del ADN del territorio de Guipúzcoa, y pensamos que también es la garantía del sostenimiento de las políticas sociales en el futuro del territorio. Esa cooperación entre la administración pública y el tercer sector en las políticas sociales es también semilla del futuro del territorio de Guipúzcoa. En la medida en que nosotros apostamos por la solidaridad, apostamos por no dejar a nadie de lado, apostamos por las personas con discapacidad, por las personas mayores, y en este caso el hecho de que tengamos prácticamente un 25% del presupuesto destinado e invertido en torno a las personas con discapacidad, pues da cuenta, desde la perspectiva de las políticas sociales, del esfuerzo que estamos realizando. Nosotros seguiremos con esta cooperación, seguiremos con esta apuesta, y estamos convencidos de que Guipúzcoa en el futuro tiene que ser uno de los territorios con menos desigualdad social, económica, de género en el mundo, y para eso necesitamos que se consolide este modelo.
desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la conciencia del conjunto de la ciudadanía. Las gracias por vuestra visita, queremos acogeros lo mejor posible en estos breves momentos, y que sepáis que Artolamendi, bueno, pues es el centro de día más bonito, más moderno, más amplio que tenemos. No todos son así, pero bueno, aquí acogemos a más de 40 de los 113 atendidos que tenemos en centro de día. Es muy importante y queremos celebrar con vosotros este paso que se da de normalización hacia el anhelo que tenemos de que nuestros servicios de vivienda y de centro de día estén abiertos durante todo el año, porque bueno, pues eso significa el aumentar la estructura, el aumentar la normalidad en todas esas personas que no van a haber interrumpido ese proceso, con las consecuencias que tiene el cambiar a estos chavales de sus rutinas. Por otro lado, y ya con otra perspectiva que mis años me conceden, pues celebramos el 40 aniversario, he hecho la marcha atrás, aquí el año 78 en que creamos la asociación, otras varias familias, y bueno, pues se me llena de orgullo el ver el camino recorrido trabajando codo con codo con vosotros, hasta al principio hasta a congresos en Europa íbamos para enterarnos un poco y aprender un poco lo que era el autismo, ¿no? Pues bueno, todo este camino recorrido nos ha permitido pues llegar a crear ese modelo guipuzcoano que tú decías, ¿no?, que está en los genes de Guipúzcoa, tan abierta y tan sensible a la discapacidad y a la gente que necesita ayuda, y que nos ha permitido crear pues un modelo que tiene referencia, que es una referencia y bueno, tiene un reconocido prestigio a nivel internacional. ¿Y por qué? Pues porque hemos trabajado juntos desde el principio, en base a una transparencia con vosotros, y luego dentro de casa un rigor en los métodos que hemos aplicado, una formación a los profesionales que es nuestro gran patrimonio y que nunca estaremos los padres más agradecidos a nadie que a ellos. Y bueno, por otro lado, ese trabajo constante en cooperación. No obstante, bueno, este modelo es patrimonio vuestro, es nuestro y sobre todo patrimonio de todo Guipúzcoa. Como tú decías, es que lo llevan los genes Guipúzcoa, algo hay diferente. No obstante, tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo. Según bueno, nosotros vemos como todos los años nos siguen llegando un número elevado de más de 100 casos que tenemos que seguir atendiendo, y encima de casos que son un colectivo enormemente heterogéneo, con necesidades distintas por la severidad del caso, del autismo más o menos profundo, por la edad, por la ubicación. Entonces tienen necesidades distintas, indudablemente, dentro del colectivo que forman, pero son muy diferentes. Nuestro trabajo es seguir trabajando en crear modelos innovadores que consigan el extraer de cada uno lo que su potencial le permite, pues es luchar por extraerlo, y a eso se dedican nuestros profesionales con fuerza. Estamos seguros que ello redundará, como tú también comentabas, en una Guipúzcoa más cohesionada, más inclusiva, más sensible, más comprometida y más igualatoria con todos los que tienen necesidades y